Continuamos entonces con una conferencia centrada en la temática agroindustrial con la intervención del ingeniero Anselmo Vega, quien nos presentará uso de tecnologías en el sector agroindustrial. El ingeniero Anselmo Vega es ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con posgrado en automatización de procesos industriales de la Universidad de los Andes y en sistemas de información geográfica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, profesor de planta, decano de la Facultad de Ingeniería, miembro del Consejo Superior del Consejo Académico, presidente de varios consejos de pregrado, posgrado y miembro de varios consejos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, supervisor, director, consultor, interventor e investigador de varios proyectos de investigación y extensión en sistemas de información y sistemas de información geográfica, ingeniero de Bavaria y DANE, secretario de la Comisión Permanente de TIC de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro conferencista. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Espalda mansa? Adelante, atrás. Buenos días. A ver, dentro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en la Comisión de TICs, hemos tratado un tema muy importante que es ciudades inteligentes. Dentro de esas ciudades inteligentes, más adelante de ciudades inteligentes, está la territorio inteligente. Dentro de todo este concepto es que se basa esta conferencia. Nosotros, en reunión que hemos tenido afuera, me dicen, yo siendo ingeniero de sistemas, ¿qué hago metido con problemas de agricultura? Sí, para eso están los agricultores. El problema es, como dice el título acá, es uso de tecnologías en el sector agroindustrial. Tecnologías que sí tienen que ver con nosotros y tienen que ver de todas maneras con las profesiones de ingeniería agrícola, de agronomía y otras más. Pero una cosa muy importante, el problema de los campesinos. Si ustedes ven la fotografía, fue tomada específicamente en una casa típica campesina, territorio boyacense, en las cuales es un desastre ver esas viviendas, ver cómo viven sus campesinos productores de nuestras comidas, de nuestro alimento, ¿sí? Entonces, y la otra que vemos problema es la poca participación de los jóvenes. ¿Y por qué participación de los jóvenes? Por la poca oportunidad que tienen en este tipo de actividades. Entonces, pretendemos con esto que los jóvenes especialmente vuelvan al campo, ya pero con utilización de tecnologías, como se ven en la siguiente fotografía, que es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿de qué trata? La tecnología desempeña un papel crucial en el sector agroindustrial moderno. Desde la agricultura de precisión, los sistemas de control ambiental, las herramientas tecnológicas que están transformando la producción agropecuaria y mejorando la eficiencia de las operaciones. Esto tiene que ver también con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente 1, 2 y 7, que son los de alimentación, los del hambre y los de la pobreza y los de precisamente de energía, que son los temas que antes, grandes aportes que nos presentaron en las anteriores conferencias, especialmente energía solar. Este concepto de territorio inteligente, como que siempre hemos tratado de llamarlo, pues hay un componente importante dentro del concepto de gemelo digital, que es una conferencia que vamos a tener esta tarde, forma parte también de la comisión de los cuales nosotros hemos trabajado. ¿Cuáles son los integrantes principales de esta tecnología? Por un lado, monitoreo ambiental, que es toda la parte de sensórica y toda la parte de recursos, del agua, de todos los factores que tienen que ver con el medio ambiente. La gestión de recursos hídricos, básicamente el uso del agua, tanto agua, lluvias, como el plan de regadío, y el ahorro de todas maneras de agua, minimizando el consumo.
Y otra cosa muy importante, el análisis de datos, que son plataformas para poder tener datos para poder hacer este tipo de tecnologías. En monitoreo ambiental básicamente sensores para mirar cosas, las temperaturas. Las plantas necesitan un tipo de especial de temperatura, de condiciones ambientales que hay que tenerlas en cuenta. Y más teniendo en cuenta ahorita el problema de cambio climático, ¿sí? Que uno no sabe. Antes se decía más o menos las épocas de lluvia tenían una fecha. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas cabañuelas en enero? A principio de enero, que eso ya prácticamente ha venido cambiando. La otra, gestión de recursos hídricos, los sistemas inteligentes, sistemas de riego inteligente, evitar el desperdicio del agua. El agua potable, el agua está escaseándose y se está escaseando porque se cometieron muchos problemas tan graves, por ejemplo, cambiar las plantas, las nativas, por eucaliptos y pinos que secan el agua. Y en todas partes del país se ha venido trabajando de esa manera, y lo cual ha disminuido las fuentes de agua. Por lo tanto, hay que recuperar eso. El análisis de datos y toma de decisiones. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo son esos sistemas de datos. Es infraestructura de riesgo inteligente, de riego eficiente, precisamente para poder tener, por control por computador, precisamente tener con las diferentes tecnologías, tener los sistemas de riego, ¿sí? Los diferentes sistemas de riego. Y por supuesto, conservación del agua. El análisis de datos. El problema de aquí hay básicamente 3 aplicaciones muy importantes. Por una parte, los simuladores. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos mucha estacionalidad en la actualidad. El campesino, cuando hay sobreproducción, no coge un peso porque los precios están demasiado bajos, ¿sí? Hay pérdidas en la producción. Y cuando los precios están altos, no hay producto que vender, porque únicamente los que puedan almacenar producto para venderlos posteriormente, o hacer industria para poder conservarlos, los productos, son los beneficiados, pero el campesino no tiene esa posibilidad. Por lo tanto, lo que se pretende es que con la utilización de tecnología, especialmente los sistemas ERP y CRM, y sobre todo CRM, la oferta de la tierra y la demanda del consumo de cada producto, hacer una relación entre ellos para poder hacer simulación de qué es lo que podemos producir, cuándo lo debemos producir, pero se necesita tener en cuenta tecnología para poder que esto se produzca en el momento y evitar un tanto la estacionalidad, y de todas formas el problema de bajar los costos de producción. Por eso hablamos ahí de análisis de datos integrados. ERP pues son las aplicaciones que comprenden a toda la organización, y CRM únicamente los problemas comerciales, como decía, la oferta y la demanda. Ahora, ¿qué significa la agricultura protegida? ¿Qué es la manera como se debe hacer? Básicamente es sobre invernadero. Como ustedes ven ahí, el almanaque Bristol, que era lo que nuestros campesinos utilizaban con base en las fases de la luna, con base en las épocas de lluvias, para programar los cultivos, cuando sembraba para que las lluvias le llegaran en esa época y se produjera el agua. Eso, como los tiempos han cambiado, entonces tenemos que manejar esos tiempos precisamente con control de clima. Pues todas las plantas necesitan un clima, puede ser en temperatura, en humedad, en altura, etcétera, etcétera. Esos hay que precisamente controlarlo en invernadero. Y ahí hay una cosa importante de las conferencias anteriores con respecto a los techos en esos invernaderos. Sí, los techos deben ser precisamente cubiertos con energía solar para poder. No es tan fácil meterlos de las líneas de transmisión eléctrica
hacia el campo, pero sí es fácil meter unos paneles solares, y paneles solares con doble función, que dejen pasar luz y que capten la energía para generar energía eléctrica. Y si sobra energía, pues sí la entregamos a la red, ¿sí? De alguna manera la comercialización con todos con los operadores, con los generadores de energía. Ese es uno de los más importantes, el control de clima. El otro, la protección de plagas. Resulta que el problema de las plagas lo combatimos con químicos dañinos. La utilización de todos esos químicos son altamente perjudiciales para la salud, ¿sí? Por medio de un invernadero sí podemos hacer la seguridad alimentaria con métodos sencillamente que se protege, que no químicos, sino métodos que pueden ser biológicos o simplemente mecánicos, porque se impide el ingreso de plagas. El uso eficiente de recursos para reducir también consumo de energía, reducir consumo de fertilizantes, precisamente para promover la sostenibilidad ambiental. Y por supuesto, aumento de la productividad. Hemos sacado algunas cifras, por ejemplo, Holanda, unas cifras que hicimos con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Centro de Biosistemas. Producción de tomate, ya es un poquito antigua esas cifras, pero creo que no ha cambiado mucho. De nuestra producción en tomate, hablar de 100 toneladas por hectárea al año, frente a Holanda, que son 900 toneladas por hectárea, ¿sí? Por supuesto que hay que invertir en tecnología, y eso cuesta la inversión inicial. La producción de software, pues lógicamente cuesta, pero si eso se replica, pues los costos bajan demasiado, y por lo tanto el costo del alimento también baja. No solamente el costo, sino también la mejora en el producto. ¿Qué beneficios podemos tener con la agricultura protegida? Por supuesto, mayor rendimiento. Nosotros controlamos, porque en eso sí necesitamos ingenieros agrícolas, agrónomos y todas estas profesiones, para ver cómo es el comportamiento de una planta, y de acuerdo con ese comportamiento de la planta es que se programa vía tecnología, por supuesto, para que produzca mejores resultados. Y por supuesto productos de mayor calidad, reducción del uso del agua, y a su vez también tiene un problema, que esa agua se consume toda ahí y no hay desperdicio, por lo tanto tampoco ese desperdicio con otros contaminantes van al suelo, contaminando precisamente el suelo. Entonces eso es lo que tratamos de evitar. Otro problema básico que ya lo mencioné anteriormente es la producción fuera de temporada, ¿sí? La estacionalidad. Definitivamente, si nosotros vimos las variaciones de los productos son muy grandes en diferentes meses del año. Con otro problema que todos nos lo manejan, Corabastos, por ejemplo, o las grandes centrales de abastos nos manejan los precios, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por esa acumulación que ellos pueden estar recogiendo productos para sacarlos en épocas de costos altos, cosa en detrimento precisamente de los productores. Por supuesto, menor uso de pesticidas, que es lo que venía tanto insistiendo anteriormente. El control del clima y los recursos, optimizar los recursos. El menor exposición a plagas y enfermedades, por lo que yo decía. Sistemas de riego inteligente y eficiencia del uso del agua. De todas maneras, sí necesitamos proteger nuestras fuentes de agua con tecnología también. Acceso a mercados y consumibilidad durante todo el año. Ahí tenemos que tener precisamente uno de los aspectos importantes, el CRM. El CRM, que es el que nos maneja también, precisamente teniendo en cuenta oferta y demanda, para poder saber dónde es que va a salir el producto, cuándo hay que producir,
cómo se está generando todas esas actividades tecnológicas. Control de plagas y enfermedades sin químicos dañinos. Ahora, tipos de invernadero, tipos de sistema de agricultura protegida. Existen varios. Lo que más conocemos son los de plástico. Definitivamente en el modelo que estoy planteando o que estamos planteando, el de plástico no es muy conveniente, por lo que decimos ahí. Puede ser menos costoso, pero el problema con el de plástico es precisamente que nosotros necesitamos generar energía. Todo esto tiene que ser automatizado, y para la automatización o dependemos de las líneas de transmisión o dependemos de nuestra propia energía que estamos generando. Y que la propuesta es que le generemos precisamente en los techos poniendo paneles solares, ¿sí? Para evitar también grandes extensiones de cultivo, especialmente en territorios como Boyacá, por ejemplo. Santander no conozco muy bien, que son microfundios, ni siquiera minifundios, ¿sí? Entonces, hablar de una extensión de terreno para generar un sistema de paneles solares, de generación de energía solar, es muy complicado, precisamente por eso. Pero entonces, si se generan los techos, que con el doble propósito que tengan, porque las plantas también necesitan rayos ultravioleta y rayos infrarrojos que les llegue, que precisamente ese tipo de tecnología los deja pasar. Por eso necesitamos invernaderos de vidrio, no los de plástico, sino los de vidrio. O que también pueden ser acrílicos, ¿sí? Pero con una infraestructura que se necesita. Hay otras que son las casas de sombra y los túneles de plástico. Pero pues nos inclinamos más por los invernaderos en vidrio, por lo que ya había mencionado. Las tecnologías. Ahí están las diferentes tecnologías. Desde los sensores, actuadores, la robótica. Robots es importante para poder programar los riegos. Los sistemas de control, precisamente ERP, CRM y los simuladores. Esos simuladores de cultivos es precisamente para saber qué es lo que se vamos a producir de acuerdo con las necesidades de los consumidores. ERP, pues ya lo habíamos hablado, análisis de datos y el CRM. Por supuesto, tecnología. Si ustedes ven la pirámide ahí que tenemos dibujada, es una pirámide, la pirámide de automatización, desde la base de sensórica actuadora hasta los sistemas de CRM, ERP. Y por supuesto, sistemas de comunicación también industriales. Ahorita tenemos, afortunadamente, ya popularizaron la Internet de las cosas, ¿sí? Internet para uso industrial. No solamente nosotros, ingenieros de sistemas, que nos ocupábamos solamente de aplicaciones administrativas, ya nos ocupamos de parte industrial, y esto en últimas es parte industrial. ¿Cuáles son los desafíos para esas soluciones? Una inversión inicial, sí, inversión inicial, es necesario. Y tenemos un problema, y es que nuestros campesinos no tienen los recursos, ¿sí? Y se necesita alta inversión inicial. Ahí se necesita necesariamente el gobierno, ¿sí? Aplicaciones, apoyo de parte del gobierno, o también puede ser apoyo internacional, que también es posible conseguirlo, para iniciarlo, porque ya la réplica pues es mucho más económica, porque únicamente sería la infraestructura, pero ya la parte fundamental, que es la sistematización de la elaboración de software y todas esas cosas, se vuelve que es costosa inicialmente. La réplica ya es mucho más sencilla. Claro, tiene que ser programas de capacitación, como les mostraremos más adelante. Tenemos un problema de falta de conocimiento técnico, sí, por eso nosotros tenemos que prepararnos. Y nosotros, en alguna oportunidad decía yo que nosotros como ingenieros tenemos una gran deuda con el campo, y nosotros la alimentación, todo depende del campo, y nosotros no habíamos hecho nada por el campo, ¿sí? Solamente tenemos allá de las grandes industrias
precisamente con el mayor veneno de la humanidad, el productor de cáncer y de diabetes, que es la fábrica de azúcar, que sí están supremamente automatizadas, o la fábrica de las grandes aceites, especialmente vegetales como el de palma, que son los dos grandes venenos la principal muerte en el mundo, no solamente en Colombia, es por enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Producidas básicamente por esos dos elementos, y a eso sí que le metemos tecnología, pero no a los otros productos que no le tenemos tecnología, porque eso están en manos de campesinos, que normalmente son campesinos pobres o productores pequeños. Y por supuesto que ahí no tenemos precisamente no tenemos conocimiento en esa tecnología, y ahí hay compromiso de todas maneras de la parte científica, de la parte de las universidades, y nosotros como Sociedad Colombiana de Ingenieros, y por eso nos hemos propuesto en la comisión de TIC también, y por eso también una cuñita es para invitar especialmente a los jóvenes a formar parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para apoyar estos proyectos que de todas maneras son la base de todas maneras, no solamente de la economía. La energía, el mayor consumo de la energía está precisamente para la agricultura a nivel mundial, ¿sí? Colombia no se puede escapar de eso. Y eso que nos mencionaba, todos esos problemas que nos mencionaba, a mí me calaba en la cabeza, porque cada rato me decían que sí, por ahí es, apóyennos, apórtenos, porque esa consumo de energía es lo que necesitamos para el principal sector de la economía mundial, no solamente en Colombia, sino es mundial. Necesitamos la disponibilidad de tecnología. Afortunadamente, como les decía, ya tenemos Internet de las cosas y los nuevos protocolos de comunicación industrial, que afortunadamente los tenemos, solamente hay que estudiarlos. Y ahí la necesidad de precisamente gremio de lo más alto de la ingeniería que tenemos en Colombia, que es nuestra Sociedad Colombiana de Ingenieros. Las soluciones, pues programas de capacitación, que es lo que hemos venido haciendo también en la sociedad, también. Promover la capacitación y que las universidades también entren en este tema de la capacitación, ¿sí? Con la colaboración, por supuesto, expertos locales, nacionales, internacionales, y es posible hacerlos. Ahora, casos de éxito. No solamente a la producción hidropónica, que sí, la producción hidropónica está desarrollada, pero no solamente eso, también es que por medio de sustratos hay agricultura vertical, que en un invernadero podemos tener varios pisos para mejorar la producción por área. ¿Y eso qué significa? Reducir costos. Por lo que nosotros queremos es eso, reducir costos. Y la automatización de las tareas, por supuesto, como ya lo mencioné antes, mejorar la productividad, mejorar todo eso. Por supuesto, las conclusiones entonces son: innovación tecnológica, necesariamente hay innovación tecnológica, como ya lo he explicado. La cooperación pública-privada, tenemos 3 elementos fundamentales: el productor, la academia y por supuesto el gobierno. Y la empresa privada, tiene que tener un compromiso de todos ellos. Y para llegar precisamente capacitación y educación a todos los niveles. Muchas gracias. El gobierno, aparte de, digamos, el interés que tienen en darles tierras, todas esas cantidades de baldíos, de hectáreas de baldíos que hay, también para, digamos que en el campo, porque como lo ha dicho usted, es donde está la mayor pobreza. ¿Cuál ha sido en el Plan Nacional de Desarrollo la apuesta del gobierno para ayudar al campesino a esta agricultura protegida?
Sí, gracias. Desafortunadamente por el tiempo y por las cosas no puede mencionar la parte del plan de desarrollo, sí, del gobierno nacional. Y una de las apuestas que le está haciendo, que me parece lo más espectacular del mundo, que lo mencioné en parte, es el apoyo a pequeños productores, ¿sí? A pequeños productores. Y otra cosa, en la parte de mercados. En la parte de mercados, porque es que Corabastos o los grandes centros son los que manejan los precios. El campesino llega con sus productos y le dicen, no, le compro a tal precio y si no me lo vende a ese precio, pues devuélveselo, y son productos perecederos. Entonces lo que se pretende es precisamente que se hayan centros de distribución controlados por el gobierno para evitar precisamente la intermediación, que sea directamente. Y el apoyo, que es lo que nosotros estamos buscando también a través de proyectos de investigación, a través del Sistema Nacional de Regalías, que sea o cooperación internacional, para la inversión inicial, porque la inversión inicial es supremamente costosa, eso lo entendemos muy bien. Pero una vez arranquemos con esto, los costos tienen que abaratarse, y no solamente se abaratan, sino que es que los precios de los cultivos, los precios de los productos van a bajar, y siendo aún orgánicos, que los productos orgánicos ahorita son muy costosos, ¿sí? Pero con estas tecnologías tienen que bajar, pero el dinero que le llega, que a pesar de que es menor el costo, le llega directamente al productor, que esa es la ventaja que se tiene, ¿sí? No al intermediario, que no se vaya repartiendo el dinero en los bolsillos de unos y otros, sino directamente al productor. O sea, productor y consumidor. El consumidor debe recibir los productos de mejor calidad a menor costo. Y el productor recibe lo que es justo también, y no lo que le quieran dar los que manejan esos precios, ¿sí? Esa es la apuesta que tiene. La ADR tiene una apuesta también en ese sentido, que se lo he escuchado para poder generar centros de acopio directamente con la participación directamente de los productores, ¿sí? Y no solamente no los grandes productores, sino los pequeños productores, que se recojan productos asociados, especialmente en departamentos, como decía, con microfundios, ¿sí? Que una producción pues tiene que ser pequeña, pero sumados es donde viene la utilidad. ¿Alguna? Bueno, una última. Tengo una pregunta, la siguiente es, ¿cómo incentivar que los jóvenes vayan a trabajar al campo y no a empresas tecnológicas? Sobre todo porque pues, ingeniería de software es muy normal que vayan a trabajar bajo sueldos muy grandes, y pues para trabajar en el campo no hay ese tipo de sueldos. Entonces, ¿cómo lograr ese incentivo de los jóvenes para llegar a hacer esto? Sí, si nosotros miramos la fotografía que había antes, la primera fotografía de la casa, que esa casa, yo mismo la tomé, esa fotografía, porque es lo real que existe. Un joven no se va a vivir allá, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces hay que incentivar precisamente construcción de vivienda digna, ¿sí? La otra, no vamos a mandar a un joven a que eche asadón, a que coja un asadón. No, pero sí en aplicaciones como CRM, en aplicaciones como ERP, en aplicaciones tecnológicas. Ya lo estamos haciendo. Y tenemos una asociación que logramos hacer, que estamos haciendo en Boyacá. Tenemos 4 jóvenes que están estudiando, que están empezando hasta ahora la universidad, ¿sí? Que están empezando precisamente porque la motivación es que vamos a desarrollo tecnológico. Esa es la manera, y por eso la invitación también a muchos jóvenes que estamos aquí para entrar en estos proyectos.
Sí. Ingeniero, muchas gracias por su intervención. Vamos a hacer una pausa activa y en este espacio vamos a premiar la atención que hemos tenido en estos espacios. Tenemos